Hoy vamos a estudiar el tema 1.1 de la unidad número 5, funciones inyectivas. Veamos una definición. Una función f de a en b, que se representa de esta manera y se lee así, función f de a en b, es inyectiva en a si a valores diferentes del conjunto A le corresponden valores diferentes del conjunto B. Simbólicamente, si A, B son elementos de A con A diferente de B, entonces f de A tiene que ser diferente a f de B. También dice que se puede definir de la siguiente manera. Igual, función f de a en b es inyectiva en a si a cada imagen en b le corresponde una única preimagen de a. Y por último, para determinar gráficamente la inyectividad de una función se trazan rectas horizontales sobre la gráfica. Si una recta interseca a la gráfica en dos o más puntos, entonces la función no es inyectiva. Bien, vamos a analizar esto. Primero, me está diciendo de que una función de a en b, o sea, que parte de a para llegar a b, me está diciendo que es inyectiva si a cada conjunto de a le corresponde un valor diferente del conjunto de b. Por ejemplo, si yo tengo, aquí tengo esta gráfica, es la función que va de a a b, función de a en b. Al conjunto A, los elementos del conjunto A se conocen como preimagen, porque a los elementos del conjunto B se le conocen como imagen. ¿Ya? O sea que E es la imagen de A, F es la imagen de B, G es la imagen de C y H es la imagen de D. Al conjunto A se le conoce como conjunto de partida y al conjunto B se le conoce como conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque partimos de A para llegar a B. Pero, según esta definición, según la definición de función inyectiva, me está diciendo de que a cada valor de A, ¿ya? A cada valor diferente del conjunto A le corresponden valores diferentes del conjunto B. O sea, la imagen de A es E, la imagen de B es F, la imagen de C es G y la imagen de D es H. Ahora, a cada número, perdón, a cada letra que aparece en el conjunto de B, en el conjunto de llegada, ya cada imagen de ella es imagen de un valor diferente de A. Y aquí me está diciendo que si A y B son elementos de A con A diferente de B, entonces f de A también tiene que ser diferente de f de B. Y también me está diciendo que a cada imagen de B le corresponde una única preimagen de A. Por ejemplo, si yo quisiera, si estuviera de esta manera, o sea, B tuviera como imagen a E también, la imagen de A es E, pero la imagen de B también es E, entonces en ese caso no es función inyectiva, O por ejemplo, si tuviésemos esta forma también de que la imagen de D es G, así como la imagen de C también es G. Si sucede eso, entonces esa no es una función inyectiva. ¿Ya? No es una función inyectiva, es una función, pero no es una función inyectiva. Ahora, eso significa, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la imagen es imagen de un solo valor del conjunto de partida, que es la preimagen. ¿Ya? Es imagen de un solo valor, de ningún otro valor, solo de uno solo. Ahora, si queremos determinar gráficamente la inyectividad de una función, se trazan rectas horizontales, nos estaba diciendo ahí en la definición también.
Si una recta interseca la gráfica en 2 o más puntos, entonces la función no es inyectiva. ¿Cómo nosotros podemos saber si una función es inyectiva o no? ¿Cómo? Gráficamente lo podemos encontrar. ¿Cómo así? Elaborando la gráfica de la función, por ejemplo, me está diciendo el ejemplo: determina si las siguientes funciones son inyectivas. La literal A, f de x igual a x más 1, y literal B, f de x igual a x al cuadrado. Entonces lo primero que yo voy a hacer es elaborar la gráfica. Antes de elaborar la gráfica voy a elaborar el cuadro de valores. Si f de x es igual a x más 1, entonces a la variable x le doy el valor de menos 1. F de menos 1 sería igual a menos 1 más 1. Eso es 0. O sea que aquí tenemos ya el primer par ordenado. Menos 1, 0. Menos 1 en x, 0 en y. Ahí tenemos el primer punto. Si encontramos f de 0, f de 0 sería en este caso 0 más 1, porque x toma el valor de 0, entonces sería 0 más 1 igual a 1. Ya, f de 1 sería igual a, como x vale 1, entonces 1 más 1, eso es 2. Y f de 2 sería, como x vale 2, entonces sería 2 más 1, eso es igual a 3. Entonces los puntos serían, bueno, ya tenemos menos 1,0, lo tenemos acá, 0,1, que sería el otro punto, 0 en x, 1 en y. Y el siguiente punto sería 1,2, 1 en x, 2 en y. Y el otro sería 2,3, 2 en x, 3 en y. Y ahora, pues, graficamos. Trazamos la gráfica que pase la línea, una línea recta que pase por esos puntos, y esa sería la gráfica. Bien, si ustedes observan, ahí tenemos la gráfica. Esa gráfica es de la función f de x igual a x más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gráficamente, dice aquí que para determinar si gráficamente si una función es inyectiva o no, se trazan rectas horizontales sobre la gráfica. Si una recta interseca a la gráfica en 2 o más puntos, entonces la función no es inyectiva. Entonces yo voy a venir y voy a trazar rectas. Voy a trazar rectas horizontales. Trazo la primera recta y aquí interseca la gráfica. Esa recta, esa sola recta interseca la gráfica en un solo punto. No hay otro punto donde la gráfica interseque la línea interseque la gráfica. Si yo trazo otra línea horizontal, vean, igual solo hay un punto donde se intersecta, entonces trazamos otro. Aquí está el punto donde se intersecta, ven, esto solo a cada recta que yo siga, y yo puedo seguir trazando más rectas, pero cada recta que yo trace va a tocar o va a intersectar, va a cortar la línea, la gráfica en un solo punto. Por lo tanto, esta función es inyectiva, es una función inyectiva. Ahora vamos con el literal b. La función del literal b es x al cuadrado. Si ustedes observan, esta es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola que, si le damos valores, por ejemplo, yo le doy el valor de 2, el 2 positivo sería f de 2, sería 2 elevado al cuadrado es 4. Si le doy el valor de 1, sería f de 1 igual a 1 elevado al cuadrado, que sería 1. Si le doy el valor de 0, sería f de 0, 0 al cuadrado igual a 0. Si le doy el valor de menos 1, sería f de menos 1 sería menos 1 al cuadrado, eso es 1 positivo.
¿verdad? Como está elevado al cuadrado, entonces menos por menos es más y 1 por 1, 1. Y si le doy el valor de menos 2 sería igual a menos 2 al cuadrado, que esto es 4. Positivo también. Y entonces graficamos esos puntos en el plano cartesiano. Primero 2,4, 2 en X, 4 en Y, ¿verdad? El otro es 1,1, 1 en X, 1 en Y. El otro punto es 0,0, que estaría acá. Y el otro punto menos 1, menos 1,1, perdón, menos 1,1. Y el otro punto sería menos 2,4, menos 2 en X, 4 en Y. Bien, si ustedes observan, en este caso, por ejemplo, yo tengo el valor 2, ¿ya? Y esta es la preimagen, y la imagen de 2 es 4. Pero si ustedes observan, yo tengo un menos 2 acá. Y esta es la preimagen, pero la imagen de menos 2 también es 4. Vean, también es 4. O si lo hacemos con 1, el 1, ¿verdad? El 1, si ustedes observan, la imagen de 1 es 1 y la imagen de menos 1 también es 1. Entonces, con esto nosotros podemos ver de que por ejemplo, el 4 es imagen de 2 y de menos 2. Y al hacer la gráfica, bueno, así analíticamente podemos concluir de que esta no es inyectiva, no es función inyectiva. Pero al hacer la gráfica, veamos, al hacer la gráfica o al hacerlo gráficamente, vamos a encontrar gráficamente cómo podemos va a ver gráficamente cómo podemos observar si es función inyectiva o no. Vean, esa es la gráfica, ¿ya? Para poder saber, les decía, si una función es inyectiva o no, lo que hacemos es trazar rectas horizontales. Vean, trazamos rectas horizontales. Vamos a trazar esta recta. Vean. Y aquí resulta que esta recta que trazamos horizontal toca la gráfica o intersecta la gráfica en 2 puntos, ¿ya? Que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Vean, la imagen de menos 2 aquí es 4 y la imagen de 2 también es 4. Por lo tanto, esta no es una función, no es función inyectiva. Y si yo sigo trazando más rectas, yo trazo más rectas horizontales, ustedes observan, vean, aquí intersecta la gráfica y aquí hay 2 puntos donde la recta horizontal intersecta la gráfica, ¿ya? Y si seguimos trazando rectas, más rectas, igual la gráfica va a ser cortada por esas rectas horizontales en 2 ocasiones. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Entonces, para resolver los problemas que aparecen en ese tema, lo que vamos a hacer es elaborar la gráfica, construir la gráfica de cada una de las funciones y luego pues trazar rectas horizontales. Y si esas rectas horizontales tocan la gráfica o cortan la gráfica en un solo punto, entonces sí es una función inyectiva. Pero si esas rectas horizontales cortan la gráfica en 2 o más puntos, entonces esa función no es una función inyectiva.